Menos mal funcionó todo. No quería empezar esta cuestión. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de En la Cabina desde la cuarentena. Eh, Ahora desde la cuarentena más estricta, la verdad, porque se nos ha puesto un poco pesada la pista. Eh, Como siempre, hablando del bicho, el caso, ahora empezamos a tener un caso cercano ahí en Litueche, por lo tanto el bicho se está acercando a poco a nosotros. Eh, Cuentan malas lenguas que está más cerca de lo que aparenta, como, como el espejo retrovisor del vehículo. Pero bueno, nosotros seguimos guardando casa, seguimos las indicaciones, salimos cuando es necesario, básicamente a comprar y todo eso, o a tener que meter manos cuando es necesario. Pero por lo demás, bueno, trabajando desde la casa como todos los que pueden hacerlo. Eh, bueno, estamos saliendo ya, son las 22:39, primera vez que decimos la hora en este programa. Eh, Estamos saliendo en vivo y en directo para todo lo que es el canal 16 de CableNet y para los que nos están viendo a través de vivo.pichilemutv.org, para los que nos están viendo online. Eso me recuerda que tengo que avisarle a un amigo que estamos saliendo online, entonces me van a dar un segundito por aquí, a ver si acaso le alcanzo a avisar a este amigo. Este es el simulador de yo ocupando el computador. Ahí está. Bien. Y siendo el simulador de yo ocupando el computador, ocupando computadores remotos claramente, eh, hay que traer al compañero en el crimen acá. Eh, ¿Cómo estamos? Buenas noches, aquí otra vez más en la cabina, aquí en toque queda en cuarentena. Oye, sí, el toque queda. ¿Sabes Sí, qué? ¿Llevamos cuánto tiempo en toque queda? Como un mes. A mí se me olvida que estamos en toque de queda. Yo estoy más preocupado de la cuarentena que del toque de queda. ¿Qué es el cambiar las toque de queda? prioridades, chiquillos. Prioridades. Sí, po. ¿Cómo estamos, flaco? Bien, pues, aquí en otra semana más, con el bicho por ahí rondando, pero bien. Con el bicho por ahí rondando. Está bueno ese, está bueno ese bicho. Es que no hay que nombrarlo. El bicho, el que te heavy. Ah, no. ¿Cómo ha estado la cosa esta semana, JP? Bien, movía, Cuático. harta gente, pero nada que hacer, pues, la pega no. Claro, en todos lados la pega Claro. manda. Eh, por acá me están alegando, dicen que no atienden el civil, que quieren pasaporte. Y es como, ¿y a dónde hay que querer pasaporte? Pasaporte sanitario. Mi mamá que está molestando acá. Que yo cacho que fuera de todo el deseo, los viajes internacionales, ya sea por aire o por tierra, yo cacho que no se van a abrir, yo creo que en un par de años. Bueno. ¿Par de años tú crees? A menos que se encuentre la vacuna. La vacuna está debajo de una piedra. Vamos por ahí más o menos. ¿Sí? Ah, pero bueno. No, si la Eh, vacuna es probable, pero sí, porque el bicho no es tan difícil, no es tan mutagénico como decía Simón la otra vez, o sea, y hay al varios menos buenos no por ahora. investigando. ¿Ah? Sí, pues está investigándose todo ese asunto. Pero bueno, aquí las recomendaciones son claras. Lávese bien las manos, lávese la cara con jabón, póngase bien las mascarillas, porque he visto a mucha gente poniéndose las mascarillas en la pura boca y las mascarillas tienen que cubrir nariz y boca, porque uno respira por la nariz, maldita sea. Y lo que hay que tapar son las vías respiratorias. Y Sí, po. Y otra que te cosa cubra más, bien la cara. sí, pues claro, esa cuestión de que se empañen los lentes, basta con poner los lentes un poquitito más adelante, ¿no? Sí. Eh,
el problema ahí es que yo he visto gente que no usa lentes y aún así tiene la ñata fuera de la mascarilla y es como... Pero bueno, eh, manos, cara, mascarilla, distancia y... Evite aglomeración. ¿Ah? Evite aglomeraciones, viajes innecesarios. Claro, no se acerque mucho nomás. Sí. Mantenga distancia en las filas. Que también hay gente que es reporfiada y se acerca mucho. Hay gente Sí. hay gente a la cual se le olvida que no tiene que saludar de mano. Y uno por no Sí. ser mala onda termina siendo igual, pero partía al tiro a lavarte las manos. Ay. Bueno, al tiro te pregunto, no sé si hay que de que ya el canal está empezando más temprano. Algo me había notado, pero no tanto. ¿A qué hora está empezando el Ya, canal, más o menos? está empezando a las 4 de la tarde. A las 4. ¿Y qué se empieza a las A 4? las 4. Es como, a ver, para quien no está interiorizado, digamos, de la historia del canal comunitario y cómo transmite, nosotros históricamente transmitíamos después de las 5 de la tarde. Sí. Nunca habíamos cruzado la barrera a las 5 de la tarde. Y es primera vez en la historia que pasamos la barrera de las 5 de la tarde y empezamos ahora fijo a las 4 de la tarde y más encima tenemos más programación. A De toda hecho, ya nuestra audiencia, explícale, Marco, ¿qué se está dando a las 4 de la tarde en Por Pichilemo TV? bueno, a las 4 de la tarde entramos con el bloque infantil. Es algo que ya teníamos cimentado desde que empezamos con las nuevas emisiones del canal, en que empezamos las transmisiones con dibujos animados para grandes y chicos. Porque asumámoslo, la gente de 30 ve bonito, sí. Decimos con bonito. Decimos La con gente bonito. oye, la gente de 40, 50, 60 años sigue viendo Tommy Jerry y le gusta, pues bueno. Bueno, sí. Y aparte de eso, bueno, de lunes a domingo en realidad estamos con ese bloque infantil desde las 4 de la tarde. Y ¿Ya? desde las 6 de la tarde empezamos con diversa programación más variada. Por ejemplo, ahora ya tenemos más fija la misa. Se Sí, estrena se los está días, notando. se estrena los días domingos a las 6 Sí. de la tarde y se repite los lunes a las 7. ¿Ya? Tenemos también el espacio de la Iglesia Pentecostal de Chile, el Expreso 77, que volvió. Oye, Ha vuelto. volvió con Cuática. Eh, Sale los días miércoles a las 20 horas y con repetición los días sábados a las 6 de la tarde. Así que si se lo perdió este miércoles, mañana a las 6 sale el programa. Y ojo, con Eh, auspicio. sí, no sé, te digo, volvió con Cuática, volvió con todo el Expreso 77. Eh, También entramos con un programa nuevo, más 100% de Deportes Pichilemu, que es un programa, eh, digamos, de deportes para poder desarrollar en la casa a partir de la contingencia. Donde por una hora, el primer capítulo salió cortito, pero por una hora van a haber diversas disciplinas para poder hacer ejercicio en casa. Los días viernes a las 20 horas y repetición el día martes a las 6:30. Y aparte de eso también entran programas nuevos de nuestros amigos de Hobby FM que nos colaboraron con 2 programas para la semana que son La Cuarta Pared y Que se dio. otro programa, sí, y otro programa que va a estrenar la próxima semana que se llama ¿Y tú qué harías? Ya. Estos programas están saliendo los días martes a las 7:30 y los viernes a las 7. Eh, para que estén atentos a ellos también si les gusta el cine o les gusta los libros o la cultura ñoña en general. Más allá de eso, seguimos con básicamente nuestra programación regular, pero ahora como tenemos 2 horas más de programación, hemos podido, eh, Diversificar. claro, diversificar un poco más, porque ya tenemos una franja un poco más amplia en la tarde, que era lo que nosotros queríamos un poco hacer. Eh, Así que bien por ese lado. Eh, Hay novedades que yo todavía no estoy muy al tanto, pero lo que sí sé es que la próxima semana es la cuenta pública de la Municipalidad de Pichilemu. Y debido a la Mm. contingencia,
ellos los van a estar transmitiendo online a través de el Facebook de la municipalidad. Y Ya, estamos haciendo gestiones también para poder retransmitir ese evento, porque es importante para la comunidad también estar al tanto de las gestiones del alcalde. Así que eso también va a ser un evento importante la próxima semana, el día miércoles. ya. Si no me equivoco, a las 4 de la tarde. Ahí estamos por confirmar. De todas maneras, esa información va a estar disponible en el Fuera del Aire, en el bloque de programación del Fuera del Aire. Eh, y creo que eso sería todo por ahora. La programación, estamos empezando a foguear esta idea de tener que empezar a las 4 de la tarde y de aquí en adelante a hacer un poco eso. Así que bien hasta ahora, al menos hemos aguantado la semana pudiendo hacer la programación 2 horas más temprano. Es un desafío porque estaba acostumbrado ya a tener que tener todo listo para las 6 de la tarde. Entonces, ahora tengo que Sí, tener pues todo horas preparado, más. Sí, pues. tengo que tener todo listo ya a las 3 de la Reprogramación. tarde. Sí, pues. Así que eso, eh, Mm. por ese lado, eso sería. Mira, el día de hoy, Marco, lo que estaba hablando un poquito antes, quiero hablar de un tema que yo hace tiempo que quería hablar un poco, que es em, un tipo de, una corriente de idea o una forma de ver el mundo que a mi juicio personal ha sido bien nociva a lo largo de la historia, que es el mesianismo. Ah, ¿Ya? ¿El mesianismo qué es? Proviene de la palabra Mesías. Mesías, claro, era uno claramente. de los títulos que se le confería a Jesús, ¿ya? El Mesías, Claro, la palabra Mesías viene de la palabra hebrea Mesías, Mesías, algo por ahí se dice en forma correcta, y significa el ya. ungido. En Ah, la ya. ceremonia antigua de coronación de los reyes judíos y después que se repitió en el cristianismo, Ujú, una persona cuando iba a ser coronada rey, se ujú. le ponía, se le untía, o en el fondo se le colocaba aceite en la cabeza y se dejaba derramar, ¿ya? Entonces que la persona queda obviamente, Ya, entre comillas, sucia, o más que sucia, como embetunada o con este aceite o grasa, incluso se usaba grasa animal. claro. Y, y esta persona era ungida, Ujú, ¿ya? Era una forma de coronación distinta, que después el cristianismo también la adaptó, obviamente estoy hablando de Europa, que también se hacía con los ujú. reyes europeos. Se les colocaban óleos, aceite por lo general, y se derramaba sobre la cabeza y después se les colocaba la corona y quedaban ungidas estas personas. Ya, Entonces, por el solo hecho de la implicancia que tiene que es una persona que va a ser líder. Eso es ungir a alguien, ¿ya? ya. Este tipo de liderazgo, ¿qué es lo que hace el mesianismo? En el fondo, el mesianismo es Oye, se fue a negro, parece. No, tranquilo. Sí, Ay, yo la bajé. Así, dale nomás, está ahí al aire. mira, el mesianismo es un tipo de liderazgo donde hay una persona Ujú, que dice que solamente ella puede hacer lo que se debe hacer, em, o más que nada, un grupo de personas que dicen que tal persona puede hacer lo que solamente él puede hacer, ujú. y que hay que esperar a esta persona y que todo lo que gira en torno a esta persona está bien. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta persona que sobre la cual recae este liderazgo tiene la convicción de que tiene una misión y que esta persona es la llamada a cumplir esta misión. Ya. Solamente ella, nadie más que ella. Y todo aquel que le venga a cuestionar cualquier cosa, no sé, un hereje, un apóstata, un hereje caricueto, lo que sea. Es un enemigo, Ya. ¿ya? Y que como tal debe ser aplastado, Ah, ¿ya? ya, ok. O sea, aquí ¿Ya? la oposición se la aplasta. Claro, ¿ya? Porque en el fondo es un infiel o lo que sea, La ¿ya? disensión no será permitida, una cosa así. ¿Ya? Hay distintos tipos de mesianismo, o sea, esto en reflejo a las creencias religiosas que han girado en torno a la idea del elegido, que digamos. Por ejemplo, el judaísmo siempre ha jugado con el mesianismo que espera algo, porque Ujú, supuestamente los judíos esperan a alguien,
a un elegido de Dios que venga a liberar al pueblo de Israel de las penurias, bla, 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 bla. Y ellos lo siguen esperando. Pero es Hasta básicamente la que, canción de Penélope. claro. Sí, sí, al ¿Ya? final, como estos locos están esperando a que llegue el amor de su vida y a la final les resulta que el amor de su vida ya está ahí, ya pasó y es como, no lo vieron porque estaban esperando otra cosa. Claro. Y claro, el cristianismo dice que no, porque el Mesías ya llegó, pero que después, y después le meten un chamullo y dicen, no, si en el fondo él va a volver. Él va a volver de nuevo y va a restaurar, bla, 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 bla. Como que llegó, ¿Ya? pero todavía no ha llegado. No, Claro. Eso es lo que dice el viene en cristianismo. camino, Claro, po. viene en camino Eh, y en realidad nunca ha salido de la casa. entonces, claro, pero yo estoy hablando desde una perspectiva religiosa. El problema es cuando se extrapola a asuntos políticos. Y ahí es donde empieza a cambiar el tono. Ah, ya, ahí te Porque la conozco. religión puede tener su lógica, puede ser cuestionable o no cuestionable, eso ya depende de la opinión de cada uno. Pero Ya, cuando se traspola a asuntos políticos, ya ahí ya empieza a tomar otro cariz. claro. Em, Mira, a lo largo de la historia han habido liderazgos mesiánicos, ¿ya? O sea, Ya. tipos que dicen que yo soy el elegido, yo puedo hacer esto, y se pasan por alto todo, y lo peor de todo, más allá de que hay gente que se pueda creer eso en torno a sí misma, hay gente que le lleva a la comparsa, ¿ya? Y que está Ah, dispuesta a ya. aguantar de todo. Y eso yo Chuta, creo ahí que es lo más peligroso. eso es lo más peligroso al final. Sí, porque tiene a gente que está dispuesta a hacer lo que sea y sin cuestionarle la palabra. Y eso es un problema grave, la verdad. Muy, muy grave, muy, muy peligroso. Y por esas casualidades de la vida, donde más se ha dado ese tipo de liderazgo ha sido justamente en regímenes o gobiernos o procesos políticos relacionados con el comunismo. Ah, ya. No es Auto. algo, mira, es algo que es, digamos, es constante en el fondo, pero igual en cada uno de los casos de estudio que son como tres, que es los que tengo más o Ujú, menos en la cabeza, ya. se puede entender que hay razones culturales de fondo que permitieron Ah, ya. la emergencia de estos liderazgos. Ok. Vamos a hablar de Fidel Castro, Ya. Don Caso. Stalin Otro Don Caso. y, y Mao Zedong. Ya. Ok. Puros ¿Ya? grandes no. Sí, pues no, Grandes, si es que hablar, hay que hablar, pues compadre. ¿Ah? grandes No le vamos a guatazos. quitar el poto a... Compadre, ¿usted cree que le vamos a quitar el poto a la jeringa? No, señor, no hay que quitarle el poto a la jeringa. No, para nada. Para nada, ¿ya? Claro. Ahora, Yo aquí estoy yo estoy jugando. hablando de casos que han sido, que son personas que han logrado la cúspide del poder del país, pero Ujú. también uno tiene que notar que también hay liderazgos locales que tienden a tender digamos, a repetir estos patrones. Y me Ya. gustaría que los televidentes que están viendo este programa lo sepan reconocer y tengan cuidado porque los casos que les voy a dar, quiero que entiendan que cuando se deja a esa gente a sus anchas, siempre terminan mal. Ah, ya. Vamos a hablar de Fidel Castro. Ok. Empezamos brígido al tiro. Ya. Cuéntame. Mira, Fidel Castro es bueno, es prácticamente un símbolo de la izquierda latinoamericana de que un hombre y un puñado de personas logró tumbar una dictadura de Fulgencio Batista y que ellos hicieron la revolución en América Latina, bla, 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 y bla, y bla. Es más conocido. Pero, como toda leyenda que se sustenta sobre un ser humano, a la larga se esconde un ser humano, con su virtud Claro. de defecto. Fidel Castro es una persona que era, si no me equivoco, estudiante de Derecho en esa época. Y él, como muchos jóvenes cubanos en esa época, no estaba conforme con el gobierno de Fulgencio Batista porque, bueno, es fácil no estar de acuerdo con un dictador. O sea, se mandaba con todo, hacía lo que quería. No era un hombre muy querido, que digamos. No, claro. ¿Ya? Y despertó mucha oposición dentro en general de la sociedad cubana, que alguien Ujú. gobernara de esa manera. El punto es que
obviamente se empiezan a suceder fenómenos de resistencia, de lucha contra esa dictadura, y Fidel Castro lidera uno de estos movimientos que nacen dentro de las universidades de Cuba, previo a la Revolución Cubana. Ah, ya. Obviamente él se enfrenta derechamente con las autoridades de la universidad, termina mal, qué sé yo, expulsado, y se da su exilio en México. Y en México empieza a formar un grupo pequeño de personas, entre ellos ya se conocen ya mítico Che Guevara, Ujú. y estos compadres llegan a Cuba en un barco camuflado que se llama Gramna, Ya. logran su revolución el 1 de enero de 1959, y desde ese día Fidel Castro no volvió a soltar el poder Hasta el fin de sus días. hasta el Bueno, fin de sus cerca del días. fin de sus días. Ya, esto es una broma que siempre teníamos con mi hermana y decíamos, nuestra madre tenía 10 años y Fidel Castro estaba mandando en Cuba. Nuestra mamá se casó y Fidel Castro seguía mandando en Cuba. Yo cumplí 18 y Fidel Castro todavía seguía mandando en Cuba. Mi hermana cumplió 18, ya había dejado al hermano al menos. Ah, claro, Siempre, pero, o sea, siempre jugábamos con esa weá. Fidel dio jugo por mucho tiempo, pero también dio harto material, la verdad, para dar jugo. Eh, Porque, a ver, ¿cuánto tiempo estuvo Fidel en el poder? Esa es una buena pregunta. Mira, Eh, en el poder, efectivamente, mira, más allá de que haya estado vivo. claro, mira, Fidel Castro desde el 59 él se eligió como una figura principal, pero él no accedió, digamos, como al poder al tiro, ¿ya? Ujú. En el año 59 él fue nombrado primer ministro y después fue elegido, fue, no, fue elegido primero como primer ministro el 16 de febrero del año 59, pero él Ujú. ya era, digamos, un liderazgo notorio, se sabía que él llevaba la batuta, pero Ujú. había otro conjunto de personas que estaban apoyando esta revolución cubana. ¿Qué Ya, es lo que pasó con el tiempo? Eh, Fidel Castro es muy carismático, eso es innegable. Un gallo que bueno, de fuera te podía caer bien. sí, Sabía que tenía la cagada, pero te caía bien. No sabes por qué, pero te cae bien el gallo. ¿Ya? claro, Habla bonito, tiene cuentos. El clásico caudillismo latinoamericano con características mesiánicas. ¿Ah? claro. Claro, entonces eh, el Fidel Castro es heredero de esa raigambre tan latinoamericana que también la encontramos por acá, no nos hagamos los buenos tampoco. Sí, ¿Ya? El caudillismo es algo omnipresente en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que en Chile nunca ha escalado a nivel nacional. Nunca ha habido un caudillo. claro, porque en realidad cuesta tener que, o sea, históricamente Chile ha sido difícil de dominar porque el territorio lo impide. Si tú tenías arrastre en cierto sector de Chile, pero no en todo Chile porque no hay cómo. Recién ahora No, con estas de los medios de comunicación alguien podría haberlo aprovechado, pero ya como nadie tiene una fórmula de éxito para esa cuestión, en realidad nadie lo ha podido explotar como no, lo han hecho en otros países que son, digamos, de terreno más uniforme, no necesariamente chico, pero sí más uniforme. Es sí, como es difícil dominar un tallarín cuando podéis dominar un caracolito, no sé. claro. No, y lo otro que Chile tiene bueno, pues esto ya, bueno, al final vamos a terminar hablando de Chile, pero mira, Chile igual tiene ciertas características propias culturales que impide que exista un caudillismo o un mesianismo nacional. Y una de ellas es que yo creo que esto viene de los La mapuches. Los concepto de mapuches los tampoco conceptos. nunca creyeron en el liderazgo personal. Bueno, Eh, sí, ellos eran súper descentralizados. O sea que igual sí, más o menos por ahí viene el cuento. pero ellos igual los mapuches siempre comprendieron que habían instancias donde habían que unirse. Ujú. Desastres naturales, pandemia. ¿Te suena familiar eso? No sé. Guerra, cosas así. ¿Ya? Entonces ellos elegían un toque. Entonces habían liderazgos circunstanciales. ¿Ya? Ujú.
Por eso tenía nombres que varían, por ejemplo, por eso tenía Lautaro, Caupolicán, Galvarino, Pelantraro, el mestizo Alejo, Claro, y ya se van como turnando, son liderazgos que emergen, los respetan, pero después cumplen su misión y se acabó, o los matan, cosa que en realidad pasó harto. claro. ¿Ya? El punto es que Fidel Castro, en el país de Cuba, halló terreno fértil para hacer eso, ¿ya? Y empezó a escalar poco a poco dentro de este aparato o de este proceso revolucionario cubano que se alzó como para derrumbar la dictadura de Batista, que estaba haciendo lazos con la mafia norteamericana, italoamericana en realidad. A las finales, eso fue Y como el motivo por el cual se generó la revolución cubana. No, no claro, es tanto, digamos, el arrastre del comunismo, sino porque había un descontento con cómo Batista estaba manejando el país, porque sí, estaba básicamente vendiendo el país a los gringos, donde Cuba estaba a haciendo la técnicamente, mafia, en realidad a la mafia italoamericana, ¿ya? claro, Y a la larga eso empezó a corrosionar y encontró apoyo y triunfó la Revolución Cubana, ¿ya? claro, Ahora, lo loco de Fidel Castro, que además de que él había dirigido las tropas y todo eso, obviamente él no fue el único que logró la revolución, sino otras personas más. Lo que pasa es que, y esto es lo trágico de Cuba, que Fidel Castro empezó a opacar o a comerse todos esos liderazgos que le podían hacer sombra, y ahora que ujú, se acabó imponiendo él. Entonces, esta cuestión del comunismo, claro, tú mismo diste con un palo en el clavo. La revolución cubana nunca se identificó como comunista. De hecho, hay unas declaraciones de Fidel Castro que siempre se las han sacado en cara y él siempre se ha sacado el pillo de manera monumental de que él decía que no somos comunistas, no queremos la propiedad privada, o sea, no creen como la expropiación, no, sino que él cuestionaba de que el país se estuviera vendiendo a los gringos y a la mafia, entonces, por una cuestión de decencia, no sé, o algo así, yo no escuché esas declaraciones. Y a la larga después pasaron 12 años y llegaron los soviéticos y punto. claro. Y yo creo que en el Eh, fondo el Fidel Castro sabía que tenía gente que era comunista. Por ejemplo, Che Guevara siempre fue abiertamente comunista, él nunca lo escondió, ¿ya? claro. Entonces yo creo que Fidel Castro, dentro de mi modesto análisis, él usó el comunismo para acumular poder, Claro, como un vehículo. claro. Y a la larga se casó con eso, hubo gente que le llevó a la comparsa, hubo gente que le ayudó, que en el fondo serían los soviéticos, que le dieron el sostén técnico, que es súper importante. Ujú. Sí, hubo técnica, compadre. Si no, nunca olvide No, que los no, cubanos aprendieron de la KGB. sí, no, mira, si esa cuestión a mí no me resulta para nada extraña. Si de una u otra Claro. forma tienen que sostener este cuento. Si, onda, de nuevo, ahí tiene que ver ya con cuáles son las observaciones que tengo yo respecto a este asunto del mesianismo, pero ya vamos a llegar a esa parte, así que ¿Ya? El punto es que este gallo empezó a acumular poder en torno a sí. ujú, Y entonces empezó a escalar esta cuestión de esta cuestión de la Revolución Cubana. El punto, digamos, que cataliza esto es la crisis de los misiles. Y de ahí nace el famoso bloqueo, que los cubanos siguen llorando, qué sé yo. ujú, Y, y poco a poco usa esta cuestión del comunismo a favor de sí mismo, para acumular poder, para absorber los liderazgos que nadie empieza a cuestionar. Ahí ujú. se muere Che Guevara, con todos los rumores que hay detrás de eso, que lo dejó morir, anda a saber cómo fue. Y lo loco del proceso cubano que hasta el año 76 no existía un partido comunista. No había conducción de partido. Eran como coaliciones políticas o partidos chicos que giraban en torno al gobierno cubano. Y en el año Bien. 76 nace lo que hoy se conoce como el Partido Comunista Cubano. A la larga se Ah, convierte en el partido único de Cuba y fusiona todos estos movimientos o partidos políticos chicos que habían apoyado de primera la Revolución Cubana y que habían logrado sobrevivir. ¿Ya? Ahora,
cómo Fidel Castro duró tantos años, desde el año 59 hasta el año 2005-2006, cuando él dejó formalmente el cargo y dejó en las manos de su hermano el poder. 2008. 2008. Sí, fíjate, no es tanto tiempo, ¿eh? Son como 12 años recién. Sí, pues. 24 de febrero del 2008. Ahí dejó el poder Fidel Castro. Sí. Oye, es entretenido escuchar todo esto y estar leyendo Wikipedia al mismo tiempo. Bota el viejo duro. ¿Ya? Lo trágico del caso cubano es que obviamente se empiezan a ver las primeras crisis del modelo socialista y, y hay gente que dentro del sistema cubano, en los años incluso 70, 80, empieza a pedir reformas dentro del ambiente del Partido Comunista. Y estas personas son, pero de un hachazo, apartadas, son exiliados, si es que no los matan, no sé. Esto es muy, muy turbio, porque Fidel Castro constantemente vive con la paranoia. Bueno, Fidel Castro, derechamente, varias veces lo intentaron matar, de manera bastante ridícula algunas, y otras derechamente explícita. O sea, a ver, una de las leyendas locas era que habían creado como un veneno para que se le cayera la barba en público. ¿Ya? Va. Sí, es que mi mamá está hablando atrás y me interrumpe. Ay. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que era de que se le cayera la barba en público, la otra que habían puesto como explosivo debajo de una tripa cuando él estaba hablando y le explotara en la cara. Habían envenenado la comida que él comía en el Palacio Presidencial de La Habana. Y la otra, bueno, una de las más famosas es que habían contratado a una mujer para que lo sedujera y lo matara. Eh, la Oye, pero mujer a la larga se arrepiente, se enamora de él, supuestamente. pura Y película. Fidel Castro se da cuenta y le dice, ¿me vienes a matar? Y dijo, sí. Pero, ¿y por qué no lo hace? Es que me enamoré de usted. Ya. Vístase, lárguese y no vuelva más. Y no le hacemos nada. ¿Güey así? Oye, ese trama, creo que eso apareció en un capítulo de ayer de Automan, así que es como, Ahora, el último intento y más patético fue de que en el año 2006 fue cuando esto fue previo a la reorganización de la de la reanudación de las relaciones diplomáticas, estadounidenses cubanas, bajo Obama, fue de que tiraron misiles desde un crucero estadounidense ya. y que cayeron en el Palacio Presidencial. Y cuando se volvieron a reanudar las relaciones diplomáticas, el gobierno cubano le entregó amablemente los misiles al gobierno estadounidense diciéndole, se les quedó esto, se les cayó esta wea. Oye, pero, Los buenos guardaron los misiles y esperaron el día. No, si estos buenos van a volver con nosotros, ¿sí? Acuérdate de mi culiao. Dijeron, ya, toma, esto es tuyo, se te cayó. Ya. oye, mira, estoy viendo aquí el artículo de Wikipedia, entre paréntesis, el artículo de Wikipedia de Fidel Castro, hay una sección dedicada a los intentos de asesinato y Sí. aparece una tabla donde cuenta los intentos de asesinato por cada presidente estadounidense. Es como, déjame sacar una calculadora aquí para cachar cuántos. eh, no, No, sí creo que fueron como oficialmente 600 misiones de asesinato, una cuestión así. 630, 638 intentos de asesinato, de los Sí. cuales la mayoría se los llevaron Nixon y Reagan, con casi 200 cada uno. No, sí. No, sí fue cuático esa cuestión. Claro, en Ahora, efecto, que hablan del caso de Marita Lorenz, que fue una ex amante de Fidel, donde cuentan esa historia espectacular donde ella le preguntan si acaso lo iba a matar y ella le dice sí, entonces él le pasa una pistola y dice ya, pues entonces mátame, y ella no lo hace. Es una historia de película, la verdad. sí. Y lo otro también, y los intentos ridículos son estas cuestiones de tener que colocarle un habano venenoso, un habano explosivo.
porque a él le gustaba fumar habano hasta Sí, los 70. Porque, mira, en los años 70 dejó de fumar. ¿Cachai? Entonces, tuvieron como, no sé, 20 años para poder plantarle una cosa como esa y después ya no. Pero, oye, hay cada intento de asesinato ridículo y no tan ridículo para tratar de eliminarlo y no pudieron. no. 638 presuntos intentos. Porque igual, estos conteos Eh, están hechos por la inteligencia cubana, no por Estados Unidos. Estados Unidos sí, nunca ha admitido esto. no. No, pues por eso es tan simbólico lo que sucedió esa vez cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas con Cuba y Estados Unidos, porque los cubanos lo que hicieron fue devolver los misiles y dijeron como este es su último intento, dejen de wear. Claro. Y contaron los cubanos que esos misiles lo habían disparado de un crucero que iban en dirección al palacio y que Ujú. tenían métodos de defensa que derribaron estos misiles, los inhabilitaron y no explotaron, solamente se cayeron nomás. Y Ya. tuvieron la delicadeza de recoger los misiles. Ah, ya. O sea, ¿Ya? es el medio juego, la verdad. Porque Sí. es una historia de película este loco. El Eh, punto es que, onda, yo recomendaría claro, darle una vuelta al artículo de Wikipedia de Fidel Castro para los que están viendo, porque estaba bastante bien armado de forma histórica. Por lo menos, yo siempre he dicho que la Wikipedia en español no es muy buena manteniendo el punto de vista neutral, porque en español como que son más buenos para pelear y menos para ponerse de acuerdo. Así que en general la Wikipedia en español tiene algunos artículos que no son muy buenos porque son demasiado tendenciosos. parcializado. Claro, en el caso de Fidel Castro existen desacuerdos sobre la neutralidad del punto de vista, pero en general el artículo está bastante bien armado respecto a los aspectos históricos, antecedentes históricos, que son los más fáciles de tener respaldo. Así que bien por ese lado. O sea, yo en general recomiendo leer la Wikipedia en inglés, pero ahora estaba revisando la Wikipedia en español. Eh, Pero Dale, ¿no? volviendo a nuestro tema que nos compete, eh, claro, podemos ver ese lado más, digamos, entre comillas, cómico del lado de Soy de Fidel, pero hubo gente que intentó, digamos, reformar Cuba, que por ejemplo, que no jugara tanto al aislamiento, llegar como a puntos de negociación con Estados Unidos, o más que nada intentar abrirse al mundo y no ser tan apegado al liderazgo soviético, cosa que siempre se le sacó en cara a Fidel Castro. Claro. Pero él no quería que le cuestionaran la palabra, él quería ser él y punto. Y todas esas personas que derechamente dentro del Partido Comunista Cubano le cuestionaron la palabra, derechamente terminaron mal. O Ah, ya. exiliados, o presos, o lo que sea, acusados de que eran ellos que trabajaban para la CIA. Tal vez Fidel Castro tenía motivos, pero no sé, pues, siempre jugó la carta de la paranoia. A tal punto que, bueno, esta es una anécdota que debe ser conocida por ahí, de que una Ujú. vez él en la piscina tuvo un accidente, se fracturó la rodilla, se fracturó el disco de los meniscos de la rodilla Uh, y tenía que hacerse una cirugía con anestesia general. Y Fidel Castro pidió no someterse a la anestesia, solamente anestesia local. Los doctores cubanos le dijeron al tiro que no iba a resistir la operación porque era muy dolorosa, por eso siempre hacían para esas cirugías de rodilla, cirugía general porque era muy dolorosa, o sea, anestesia general porque era muy dolorosa esa cirugía. Y él dijo no, anestesia local y si es mucho analgésico se acabó. Y el tipo se operó la rodilla aguantándose el dolor por una anestesia que no le daba abasto, porque él no quería perder el conocimiento en manos de los doctores. Así de paranoico era Fidel Castro. Mira, hay una cosa común que encuentro yo en los gobiernos autocráticos, totalitarios, y es que hay un momento en el cual el mandatario siempre se pone paranoico. Y es porque hay un momento en el cual, a pesar de saberse como
altamente superiores en la esfera del poder del país y todo el cuento, se saben vulnerables y no son capaces de admitirlo. Entonces prefieren adoptar esta posición paranoica y tratar de cuidarse contra todo en vez de, digamos, reconocer su propia vulnerabilidad y ser un poco más humilde. Y esa cuestión es, claro, tiene que ver mucho con cómo el poder, en este caso, empieza a meterse en la persona y la cambia considerablemente. Mejor dicho, Eh, se meten las venas, se hacen adictos a ellos. claro, claro, entonces igual es cuático ese tema, de cómo, digamos, afecta psicológicamente este asunto del poder. El poder, sí. El punto es que obviamente Fidel Castro ejerce este liderazgo de forma incuestionable hasta que el peso de los hechos y de los años no pasan en vano y en el año 2005 se empiezan a ver las primeras señales de debilitamiento de este liderazgo absoluto que ejercía Fidel Castro. Claro. Y de ahí cuando se empieza la transición a que el hermano toma el mando. Obviamente todo queda en familia y el hermano asume el poder Ujú. y Fidel Castro con el tiempo desaparece, entre comillas, de la vida política real de Cuba, pero no de la vida pública, porque sigue emitiendo declaraciones, sigue teniendo entrevistas por ahí. Bueno, hay un mito de que supuestamente murió un par de años antes de lo que murió oficialmente. Eh, hay gente que Bueno, lo da por muchas cosas muerto. existen, es cosa de ver el mito alrededor de Elvis y todo eso, entonces Claro. como siempre existe ese mito. Entonces, llega a su final y muere Fidel Castro hace unos, ¿cuántos? Eh, 4 años atrás, justo cuando sale Donald Trump. Muere. mira, te digo al tiro, Sí, pues sí, él muere en el año 2016. claro, dame un poquitito para poder tener, porque ahí está, 25 de noviembre del 2016 a los 90 años. Sí, Wow, 4 años, sí, más o menos, poquito menos de eso. Pero, wow, 90 años. sí. El punto es que Fidel Castro es, bueno, esto lo leí hace años, Fidel Castro pesca un concepto muy clásico que es el del caudillismo, que es una forma de mesianismo, pero más en versión chica, ¿ya? Ya, Y en general, nosotros los latinoamericanos tenemos un caudillismo fundacional que son nuestros padres de la patria. Bernardo claro, Higgins era un caudillo, San Martín, Manuel Belgrano, José Artigas en Uruguay, eh, Simón Bolívar, para qué decir, Antonio Sucre, esto es lo que, estas personas que te acabo de nombrar son como los padres libertadores de América del Sur en realidad, porque México tiene otro proceso, son un poco más largos. ujú, Pero al menos aquí en América del Sur, estos fueron los hombres que ujú, lideraron el proceso independentista en toda Sudamérica ujú, y dejaron la huella de ser como los padres fundadores de América del Sur, de esas nuevas naciones que emergían. Manuel Belgrano, como un símil en Argentina, eh, San Martín con la vocación de que esto debía ser algo colectivo, y esto es el puente que une a San Martín con Bernardo Higgins para llegar pues, a la independencia chilena, y después la independencia chilena consolidada, se abre la, la expedición libertadora para consolidar la independencia del Perú. ujú. Y Simón Bolívar hace lo propio en la parte norte de América del Sur, lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador, consolidando la independencia de sus lugares. Claro, Y el punto es que se van a este caudillo y dejan un vacío que ujú, costó mucho rellenar, ¿ya? Hay países que siguen vivos de ese liderazgo. Pucha, yo creo que Argentina en el fondo es viudo del liderazgo de los caudillos y que se volvió a rellenar con Perón, ya con por el peronismo de hoy en día. claro, Eh, Venezuela, ¿para qué decir? Por todo lo que el jugo que le sacó Hugo Chávez a Simón Bolívar hasta llenarse hasta las gárgaras con él. claro. Eh, ¿Quién más? Y bueno, Paraguay.
que tuvo su propio padre de la patria, el doctor de Francia, no sé cómo se llama este gallo. Eh, Y sí. sí. Entonces nosotros los latinoamericanos tendemos a eso, al caudillismo o al mesianismo chico. Pero hay otros países que tienen otro tipo de mesianismo que es de una escala bastante distinta y tiene ribetes muy, muy Muy oscuro, la verdad. gigantescos y muy oscuros. Y aquí vamos a hablar de José Stalin, Joseph Stalin. Déjame el buscar el hombre de nombre. acero. Este hombre Ese tipo. técnicamente no es ruso, es georgiano. Ujú. Es un país chico que está al sur de Rusia, que en el Era tiempo uno que él de los nació era soviets, parte del Imperio Ruso. claro, ¿Mm? Era parte era del uno de Imperio los Ruso. soviets. Pero hoy en día es un país independiente, Georgia. ¿Ya? Ujú. Este joven José tiene un apellido más impronunciable, en realidad no me acuerdo de él, pero yo sé que se llama José. Joseph Vissarionis, mira, Joseph Vissarionis Jugashvili. Shugashvili, algo por ahí era. El punto es Vissarionovich que, en ruso. claro, el punto es que el pequeño José, le vamos a decir, o Little ¿Eh? Joseph, el Little Joseph, El pequeño eh, José. claro, él creció en una familia bien modesta de Georgia. El papá era zapatero y la mamá era, parece que era costurera, pero más que nada era dueña de casa. Sí. El papá tenía problemas con el alcohol y le ejercía violencia intrafamiliar contra su propia esposa y contra el propio niño, porque una vez le contaron de que ese niño, José Stalin, no era hijo de él, era de otra No, persona y él nunca aceptó eso, nunca creyó, no tengo idea y seguía estaba con ella cada rato pegándole, y también pegándole al niño, que ahora se convertiría en José Stalin. El punto es que llega a tal punto que este hombre casi mata a tanto a la señora como a este niño y se van del hogar paterno y esta señora vive sola con su hijo y se le ocurre la genial idea de que el niño, como era inteligente, tenía que ser cura y lo metió al seminario. Y lo peor de todo es que él no quería ir al seminario, pero la mamá lo obliga igual y lo mete al seminario ortodoxo, obviamente, porque estamos hablando de la Europa Oriental, donde predomina más la religión ortodoxa, que es como una extraña versión griega del catolicismo, pero no tan papista, creo. sí, es algo así, es bastante interesante en cierta forma, eh, bastante Porque, extraña para sí, lo que porque uno está acostumbrado. la religión ortodoxa, por ejemplo, permite que los sacerdotes se casen. Pero Sí. si tú quieres ascender dentro del poder de la iglesia ortodoxa, ahí tienes Ujú. que hacer celibato. Ah, ya. Si tú quieres poder dentro de la iglesia, celibato. Pero si no quieres ser cura, te puedes casar. Es un poco Mm. mixto esa solución, pero como dije, como un extraño catolicismo con versión griega. Ujú. ¿Ya? El punto es que, obviamente, este cabro no quiere ser cura, no le interesa ser cura, y obviamente con el tiempo se empieza a aburrir dentro del seminario, pero igual lo consideran alguien listo, es alguien que tiene inteligencia como más allá de la normal, o sea, es un cabro que, no sé, porque que analiza las cosas, qué sé yo, cosas raras, Ujú. a lo mejor los curas lo encontraron algo raro dentro de ese ambiente tan monacal de un seminario de sacerdote. Y aún así, igual lo recomiendan para que estudie teología, pero lo que no le aguantan los curas es el comportamiento de José, que es muy agresivo, se agarra a combo, Chuta, no ya. aguanta qué tiene que hacer. Sí, de chico fue. El Ya. punto es que parece Bastante que el hombre difícil. tiene un problema con la autoridad y no aguanta que le den órdenes. A la larga Mm. es expulsado del seminario, hace su propia vida y encuentra contactos con los grupos revolucionarios contra el régimen del zar y de ahí se pierde en el mundo bolchevique hasta la revolución del año 17 y, y se convierte en el líder de todos. Ahora,
Uf, En el cómo llega y cómo transcurre el liderazgo, ahí está lo trágico del mesianismo, en este caso de Stalin. ya, ¿por qué? Cuando triunfa la revolución, quien se convierte en el líder es Lenin en Ujú. Rusia, ¿ya? Pero Stalin ocupa un puesto más bajo, de segundo orden, pero igual clave, ¿ya? En este Ya, caso, si no me acuerdo que era comisario del pueblo, una cuestión así. Pero parece que era responsable como del orden público y del orden interno. Era un puesto bien clave que tenía Stalin, porque en el fondo se había ganado la confianza de Lenin y ujú, de Trotsky, porque también eran como los tres tipos que llevaban la batuta, entre comillas, dentro de la Revolución Rusa. claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo trágico que sucede? Lenin se enferma, muere, y empieza la carrera por quién controla ¿cómo se llama? ¿Quién controla el nuevo poder que se estaba armando en Rusia? Claro. A la larga él se impone, y él se impone en Más, base más que a, otra cosa. claro, y él se impone básicamente tirándole porquerías a Trotsky, que también él había sido parte de la revolución, acusándolo de ser, digamos, contrarrevolucionario, servidor del imperialismo, bla, 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 bla. El punto es que Trotsky Por eso. derechamente se va, o lo echan, y aún así Lenin no conforme con él, Stalin no conforme con ello, lo manda a matar en los años 40 en México. Puta, ya. Sí. A lo mafioso. Tiro. No, él tiene fama de eso. Ahora, lo trágico de Stalin, que Stalin es un hombre que no cree en la autoridad más allá que la suya, porque él creció en un ambiente donde quien ejercía la autoridad, que era su papá, lo hacía sacándole la cresta. Yo creo que es algo que él nunca se le Ya. despegó de su cabeza. Mm. Y él Es que, comprendió claro, no que conoce otro tipo de control que no sea la fuerza pura y mediante dura bruta. claro. Ahora, igual por sus actividades revolucionarias que él hacía antes o sea, después de que se fue del seminario y antes de que triunfara la revolución, él estuvo preso varias veces. Incluso él terminó Brígido. en un gulag zarista, Ah, que chuta. estaba bajo las órdenes del zar, ese gulag. Una prisión en Siberia, en la punta de la Chucha en ese tiempo. Sí, Lo trágico es que él usaría los gulags como nadie, claro, es la ironía. claro. El punto es que él asciende en el poder a base de directamente tirándole porquería al que se le cruza en el camino, en especial Trotsky, que era como el otro líder de la revolución. Oye, era pintoso el Y niño, ¿eh? básicamente lo que hace Stalin es, habían dos almas dentro de la revolución rusa. ¿Qué tipo de revolución se quería? Ujú. Consolidar la revolución, digamos, en un solo país, cosa que apostaba Stalin, como también apostaban otras gente dentro del partido bolchevique. Y todo el que decía que no, que había que implantar la revolución en todos lados, qué sé yo, para así lograr, bla, 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 bla. La igualdad entre hermanos y toda la escena. El punto es que Ujú. el Stalin, mire, si uno lo ve fríamente, no andaba tan equivocado, porque él considera que hay que considerar primero lo que tenemos nosotros y ya recién poder mirar el resto. Trotsky Claro. no era, al parecer era más ambicioso y le decía, no, pues hay que hacer todo de una, ¿ya? Hay que jugar a la revolución, bla, bla, bla. Stalin dice, no, pues si igual tenemos que ordenar un poco. Ujú. No es una idea tan loca en realidad. El problema de Stalin es que a lo mejor tenía buenas ideas, pero los métodos que usó eran brutales. Tal como dijo Claro. Simón, para obtener resultados, los métodos también tienen que ser nobles. Y derechamente Stalin No. careció de métodos nobles. ¿Ya? Em, Stalin, cuando lo consolida su poder y aparta derechamente a Trotsky, él empieza a considerar el poder dentro del Partido Comunista a través de las purgas. Básicamente son persecuciones contra disidencias internas dentro del Partido Comunista Soviético,
y que podía ser desde un gesto, una palabra, una omisión, y te podía valer derechamente un fusilamiento. Claro. Eso era un poco lo que O, pasaba. claro, o derechamente una larga temporada en una residencial de Siberia llamada Gulag. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo loco de Stalin? Bueno, dentro de tantas cosas que él tenía. Stalin, él vendió la pomada para convencer a las demás personas del Partido Comunista que él iba a cumplir el último deseo de Stalin, o sea, el último deseo de Lenin, que decía aquí, a ver, aquí tengo. Ta, 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 ta. Bueno, hay un testamento supuestamente que era de Lenin y que Lenin decía que él pedía que se instaurara no sé si la revolución, pero era como instaurar el sistema económico y consolidarlo. Y de ahí Claro. se agarró Stalin de decir que él iba a cumplir los deseos de Lenin. ¿Ya? Ahora, también se dice que hay un otro testamento o carta o lo último que escribió Lenin, que él recomendaba que apartara a Stalin del poder porque directamente era muy brusco. Ujú. Y él, supuestamente Stalin se dio cuenta de esta carta y él la ocultó, la escondió por ahí, bien escondida, Ya. para que no le cuestionaran la palabra y todo eso. El punto es que él se enfrenta a varios desafíos dentro de Rusia y uno de ellos es colectivizar todo el campo ruso, que estaba Ah, acostumbrado claro. precisamente a la servidumbre de ser un montón de campesinos que servían a señores feudales de la Rusia zarista a una agricultura relativamente modernizada a los tiempos del siglo XX. Y lo que habían hecho en los primeros años de la Revolución Rusa es pasar las parcelas a los campesinos. Ujú. Pero lo que hace Stalin es directamente colectivizar todas las tierras y que los campesinos estén al servicio de esta colectivización. Entonces, lo que él hace es derechamente, o sea, no él, sino que los agentes del Estado soviético, es derechamente pescar a las personas, expulsarlas de ahí y que sirvan a los intereses de estas nuevas granjas colectivas. Y derechamente de manera brutal, o sea, no sé, o se dice que hubieron fusilamientos a la gente que se resistía, amenazas, golpes. Y gente que se haya ilusionado con una tierra propia, en el fondo, de la noche a la mañana la perdieron porque se había creado una cooperativa, no sé, para sembrar trigo y que ellos trabajaban para sembrar trigo y se acabó. Y no había discusión. Claro. Esa colectivización nunca fue algo negociado, nunca fue algo pactado, no. Se Fue hizo, por se impuestos. implantó, claro. Claro. El punto es que estos métodos brutales empezó a generar ya resistencia dentro del Partido Comunista Ruso. Esto fue previo a la Segunda Guerra Mundial, lo que estoy relatando. Claro. Porque aquí ya Y, entramos a la Segunda Guerra y todo eso. claro, y derechamente empieza a ser cuestionado derechamente Stalin, Ujú. y Stalin nuevamente recurre a las purgas, Claro. que básicamente cualquier disidencia va a ser castigada, qué sé yo, y lo típico, fusilamientos, desapariciones, Lo largos típico. periodos en el lugar, claro. El punto es que él llega a la Segunda Guerra Mundial y con un trato medio trucho con los nazis, se inicia la Segunda Guerra Mundial y el curso de la guerra empieza a torcerse. Rusia es invadida y ahí Stalin paga las cuentas de tanto purgar gente. Y el grueso de los mandos militares estaban en campos de prisioneros porque le habían cuestionado la palabra. Por necesidad, Stalin los libera y varias gente del mando militar grueso del Ejército Rojo vuelven al servicio activo en plena guerra mundial. Claro. Fines de la década del 30. Claro. El punto es que la guerra avanza con resultados bastante trágicos para Rusia. Bueno, en ese tiempo la Unión Soviética, y a la larga se imponen los rusos y se gana la Segunda Guerra Mundial. Y a la larga esta guerra, que en el punto pudo haber sido el gran desastre de Stalin, consolida el poder de Stalin hasta sus últimos días. Claro. ¿Ya? O sea, ahí jugó una gambeta que a la final le terminó saliendo a su favor, pero era un riesgo bastante grande. Sí, po.
que, que se la jugó por todo, digamos, por expulsar a los nazis, directamente ir a la ofensiva, cosa que a la larga logró, pero con un saldo trágico de personas. O sea, Sí, el carne y ejército cañón, ¿viste? soviético fue el ejército que más gente perdió. Los rusos fueron los que entregaron más personas a la guerra para morir, derechamente. Desde civiles que eran asesinados por los nazis o derechamente por los soldados que caían a manos de los nazis, muertos dentro de las batallas. Pero aún así, de esta manera tan cruenta, se saldó la guerra, se consolida el liderazgo de Stalin y de la Unión Soviética de una manera, digamos, inaudita que consolida a Stalin hasta sus últimos días. El legado de Stalin, ya cuando él fallece, ya es cuestionado y directamente el sucesor de él, que sería Nikita Khrushchev, que Ah, técnicamente no es ruso, sino también es ucraniano ujú. en este caso. Él derechamente le cuestiona el legado de Stalin y derechamente dicen que Stalin se equivocó y los modos que él tuvo fueron brutales y que eso no se debe hacer. Punto. Lo que ya te hablaba del cuestionamiento profundo que había dentro del seno del Partido Comunista. Ahora, mira, justo voy a hacer un paréntesis respecto a la parte de la muerte de Stalin, porque no está como muy claro precisamente por qué falleció. Algunos lo atribuyen a un ataque cerebrovascular que tuvo mientras dormía, una cosa así. Hay gente, una de las cosas que yo he escuchado es que es poco menos que lo envenenaron o que estaba enfermo de algo y lo dejaron morir derechamente. Claro, Y dicen que se habían apresurado digamos, dejarlo morir porque él estaba preparando una nueva purga, ya, ¿ya? Con sus más fieles lacayos. Obviamente no alcanza a hacer la purga, él fallece y sus lacayos más cercanos son derechamente neutralizados y para una transición post-Stalin, claro. Y ahí es donde ¿ya? empieza ya el tiempo de Khrushchev, donde se produce, digamos, la parte más álgida de la Guerra Fría entre los 70 y los 80, Exacto. eh, que es un poco ya lo que termina cimentando la historia actual, la que Claro. estamos viviendo nosotros. Ahora, hay que preguntarse por qué alguien como Stalin estuvo tanto tiempo en el poder en la Unión Soviética y por qué el día de hoy, ni siquiera en esa época, sino porque el día de hoy despierta admiración. Y es porque dentro de la psicología del pueblo ruso es bien visto el autoritarismo, Claro, de una ya forma ahí vertical. tiene que ver mucho claro, tiene mucho que ver con cómo es la cultura rusa, donde Claro, de por sí se cultiva esta idea de la dominancia física, que es una cosa que también se ve mucho en Putin. ¿Por qué Putin también es tan poderoso, digamos, dentro de Rusia? Es porque él se establece como dominante físicamente. claro, Es una cuestión que para nosotros es rara, porque nosotros tenemos una especie nosotros como chilenos o como cultura tenemos una especie de historial de tener que ir en contra de esa clase de poderes, o de quien quiera tomarse el poder utilizando métodos físicos brutales, claro. porque tenemos la tendencia a tener que ir en contra de cualquiera que esté en el mando, en cierta forma. Eh, tenemos la tendencia a pernar al revés, como dicen. Claro, Pero en el caso de Rusia es todo lo contrario. En el caso de Rusia, aquí el que tiene el martillo más grande y lo usa, porque aquí hay una diferencia también con respecto a los estadounidenses. Los estadounidenses son mucho de tener que amenazar con que tienen martillos cada vez más grandes, pero nunca los usan. Los rusos son capaces de usarlo. Lo han sí. hecho antes. Lo hacen contra su propia gente, claro, pero lo han hecho. Pero, Y ese precedente es el que hace de que ellos sean temibles en ese aspecto, porque los convierte en personas que son capaces de cumplir sus amenazas. claro. Mira, pero esa cultura digamos, de la confrontación física, es herencia de algo. Ujú. Y
es herencia derechamente de las invasiones del Imperio Mongol. Ok, ¿Ya? eso es interesante. Mira, el Imperio Mongol se expande por todo lo que es Eurasia, desde Mongolia, China, todo el sur de Rusia y llega hasta buena parte de Europa Oriental, incluso llega a pegar. El punto es que en esta parte de, de Rusia, los rusos son dominados por, derechamente por los mongoles, producen eso en una serie de confrontaciones, de batallas, qué sé yo, y a los Ujú. rusos siempre les quedó el recuerdo de que necesitaban a un defensor, ¿ya? Claro. Necesitaban defenderse, ¿ya? Necesitaban defenderse de algún modo de la invasión del que venía de lejos, porque también influye la geografía, porque una Ujú. de las cosas locas que tiene Rusia es que es un país muy plano, muy llano, no hay muchas montañas, Ya, ¿ya? Están los montes Urales, pero son cerros comparados a las formaciones rocosas que tenemos acá en Chile o acá en Sudamérica, ¿ya? claro. Son montañas que son bastante pequeñas en comparación a la realidad de acá de Sudamérica o derechamente de acá del país, ¿ya? Entonces, todo lo que rodea a Rusia es llano. Es algo que es plano, es como Argentina, sí. Es plano la cuestión, Plano como Argentina, ya. Ok, sí, me quedo con eso. ¿ya? Entonces no hay como una noción de, no hay como un, digamos, una referencia física de que al otro lado de tal cerro hay algo. No. Ellos no ven nada, ellos solamente ven el horizonte nomás, digamos, despoblado. El punto es que esto marcó profundamente a la psique del pueblo ruso y se empiezan a conformar ciudades, estados que en el fondo que empiezan a revalidar esta cristiandad que estaba amenazada por estos bárbaros mongoles. Ujú. Se empieza a formar un núcleo en lo que hoy se conoce como Kiev y después se conforma otro núcleo que se conforma en Moscú. Ya. Y en Moscú empieza a tomar protagonismo con el tiempo, pero llega un punto que nunca no se logra organizar. Aparecen ciertos caudillismos o matones locales que son como la aristocracia, los boyardos. Digamos, príncipe de Moscú que se empieza a destacar por sobre el resto. Y él se arroja el título de el nuevo César o el zar. Y esta Ah, ya. persona De es ahí Iván viene. el Terrible. Ah, ya, ok. De ahí viene un ¿Ya? poco todo este tema. Ujú. Y ese liderazgo, Iván el Terrible, fue la primera persona en usar el título de zar, técnicamente el primer zar de Rusia. Ah, ya. Y esta persona conforma el Estado ruso a base mm, de También. brutalidades inimaginables, ¿ya? No por nada le Y decían Iván el Terrible. claro, pero a la larga conforma el Estado ruso. Él intenta derechamente no depender de esta aristocracia, de los boyardos. Él le gusta hablar directamente con la gente, cuando se le da la gana, claro, pero no Claro. le gustan los intermediarios, ¿ya? Y él pelea contra esta aristocracia que le intenta jugar el poder, que se estaban acostumbrados a hacer lo que ellos querían, y él decía, no, aquí se tiene que erigir un gobierno fuerte, no sé, pues tenemos que tener gobiernos fuertes en la frontera, porque así nos podemos defender de los otros buenos que están del otro lado. Ese era el Claro. juego que juega Iván y es el discurso que le dan después todos los sucesores de No los zares. confundir con otros Ivanes. Te pones ¿Ya? con eso. Y cuando, bueno, volviendo a la época de que estaba vivo Stalin, había un cineasta que se llama Sergei Einstein, o Eisenstein, creo que así es el apellido correcto, que dirigió esta película que se llama Iván el Terrible. Y muchos dicen que esta película, al parecer, Stalin pidió hacerla directamente como una forma de homenajear al hombre fuerte que creó el Estado ruso. Y se vio como una Claro. especie de homenaje, ¿ya? Y hay mucha gente que hace paralelismo entre Stalin y Iván el Terrible por ser hombres fuertes que unificaron Rusia en tiempos difíciles y pero que lo hicieron con métodos derechamente brutales. Claro.
¿ya? Y el otra persona que yo quiero tomar como ejemplo o mal ejemplo de los mesianismos, que es en un país donde no existía el concepto de mesianismo, pero cuando entró, dejó la cagada. Yo me Uh. refiero a China, Y con el cual tenemos que estar lidiando todavía las consecuencias. ¿ya? Y esta persona que tuvo este liderazgo nocivo es la persona que fundó hoy en día la República Popular China, que es Mao Zedong, Ajá. ¿ya? Mao Zedong era uno de los miembros que fundó el Partido Comunista Chino, ¿ya? Ujú. Este gallo venía de una familia de agricultores, eran parceleros, o sea, eran dueños de un, no sé si de un fondo, pero al menos de una parcela donde habían siembras y había gente que trabajaba para ellos. No eran patrones de fondo, pero tampoco eran pobres, ¿ya? Era como una clase media agrícola acomodada. Por eso digo Ya. parcelero, ¿ya? Ujú. El punto es que él no le gusta esa vida, qué sé yo, y se va a la ciudad, se va a estudiar, intenta ser profesor, no le resulta, pero el cabro, al tipo le gusta leer y empezó a leer libros. El Ya, punto ya es que él cacho. toma contacto con unos grupos, unos agentes de la Comintern, que es como la Internacional Comunista en esa época, Ujú. y querían fundar el Partido Comunista Chino. Eran dos ciudadanos chinos los que eran miembros de la Comintern, y había un ciudadano ruso que estaba instando a la que fundaron esta cuestión. A Ya. Mao Zedong le interesa y se unen en este grupo eran como 12 personas que fundaron el Partido Comunista Chino. Lo siguieron en Shanghái, parece. El punto es que, como estos gallos que venían entre comillas, de Rusia, vendían la pomada de que esta revolución se tenía que hacer tal como decían los rusos. Ujú. Y Mao Zedong nunca se tragó ese cuento por completo. Él siempre apostaba a que la revolución se debía hacer según las características del lugar en que se estaba desarrollando, no en base a lo que te dijeran. Cosa que es Claro, bastante un acertada poco porque, adaptar la solución para las diferentes necesidades que habían. exacto, cosa que en mi opinión fue bastante acertada, o sea, no se calentó mucho la cabeza Mao Zedong. Claro, Y con porque, esas buenas ideas empezó a escalar dentro del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista intenta, digamos, ofrecer un proyecto a China a través de la guerra, derechamente, y obviamente le va mal de primera, y llega a tal punto que este ejército rojo que se había conformado llega al punto de desaparecer, y se inicia a lo mejor el acto fundacional real del Partido Comunista, que es la Gran Marcha. Básicamente es el juego del gato y el ratón, pero versión 10.000 kilómetros. a ver, Básicamente, los restos del partido, de este ejército de comunistas chinos empiezan a recorrer todo el país para huir de la persecución del ejército nacionalista del Kuomintang. ujú. Y estos gallos empiezan a recorrer el país para no ser alcanzados por ellos y recorren como más de 10.000 kilómetros cruzando montañas, ríos, se dan por las partes más recónditas por donde creen que no los van a perseguir y llegan a una parte de China que queda al norte que se llama Yan'an, Ya. ¿ya? Una parte que está muy alejada en ese tiempo, bueno, hoy no tanto, pero en ese tiempo era muy alejado y muy retirado de China. Y la gran marcha deja resultados bastante trágicos porque la gran mayoría de la gente que participa de la marcha muere. Puta, ya. Sí, o Eso es como un mueren, poco lo de la marcha de Antuco, una cosa así. sí, pero versión con esteroides, Ya, ok. ¿ya? O se mueren de hambre o se mueren de frío, o de cansancio, derechamente. Bueno, sí, pues tomando en cuenta que cuánto fue el recorrido que hicieron, aquí vamos a cachar. 10.000 kilómetros. Eh, 10.000 kilómetros. Sí, po. Oye, pero Lo 300, que pasa es que no, 12.500 kilómetros en 370 días. Estuvieron sí, todo un año caminando. sí, po. ¿No? Pero no hay quien aguante. Es que, tú lo has dicho, no hay quien aguante, y los que aguantaron se quedaron, po.
Y este grupo reducido de personas que se esconden en Yan'an empiezan a replantear cómo debía hacerse la revolución. De ahí triunfan derechamente las ideas de Mao, que es que los campesinos deben tomar el protagonismo de la revolución y que ellos deben estar a la vanguardia. Punto. Así debe ser la revolución en China, porque si en China sobran los campesinos tienen que ser los revolucionarios. ¿Quiénes más que no? Si no, son ellos y Mao. El punto es que él aplica sus ideas, pero ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Llega a Japón, invade todo, y todo deja se va la a cagada. Pero los comunistas le ofrecen pelea a los japoneses, no les va muy bien, resisten, pero igual salen perdiendo. Pero al menos ponen la cara y derechamente prestan, digamos, resistencia formal al ejército japonés, pero nunca le hacen un daño real a los japoneses. ¿Ya? Y ese es un poco el tema. El punto es que empieza a escalar la guerra, los japoneses se van por la rendición de Japón y queda derechamente estas dos facciones, el Kuomintang o el Partido Comunista. A la larga, gana el Partido Comunista Chino y se crea la República Popular China. Y aquí es cuando Mao, obviamente, él es alabado porque se considera a él un líder que fue el visionario de la guerra, de la revolución y todo eso. Y él queda con un gran prestigio de todo lo que sucedió. Y él empieza a usar ese prestigio para instaurar el proyecto político que él tenía, que era el comunismo. ¿Ya? Y había un padrino político de Mao que solamente lo reconoció cuando vio que ganó, que sería Stalin. ¿Ya? Claro. Y Stalin ve en él un revolucionario que tiene las agallas para efectuar este proceso. Y se llevan bien. Y se empieza a instaurar la revolución. Y fue Stalin quien le ofrece la ayuda técnica de Rusia. Entonces lo que hace China es copiar el modelo ruso así tal cual. El modelo económico. Y ya en ese tiempo eso ya generó resistencia porque los chinos decían que no había que hacer las cosas tan calcadas a lo que hacían los rusos, en general los europeos. Los chinos ya se inclinaban en ese tiempo para hacer las cosas a su propio ritmo. Pero Mao Zedong dice que no, que en el fondo los rusos sabían lo que hacían y que aquí ellos sí había que hacerles caso. Cosa que él no había hecho de primera. Ya porque él se la jugó por la revolución propia, pero al momento de aplicar las soluciones se la jugó por aplicarla tal cual como lo hacen los rusos. ¿Ya? Pero acá no, pues claro, se la jugó por llevarse bien con los rusos, qué sé yo, y derechamente sale todo mal. Porque el sistema económico soviético, y una de las causas principales por las cuales cayó la Unión Soviética, es que era muy rígido, era muy estructurado, por ejemplo, todo se planificaba en el sistema económico ruso. No sé, pues decían que planificaban cuánto se iba a comer, cuánto se iba a gastar, cuántos zapatos se iban a producir. Era un esfuerzo de producción común y corriente, pero como que no se ajustaba mucho para la idea china. Claro. Entonces los chinos les generó resistencia a eso, pero como Mao quería llevarse bien con los rusos, estos gallos dijeron, no, hay que seguir nomás. ¿Ya? El punto es que empieza a causar estragos este tipo de política. Y Mao dice, no, lo que pasa es que nosotros no hemos seguido bien las letras, esto no lo hemos seguido bien, entonces hay que adelantarse a los hechos y hay que apegarse el salto adelante. Y lo que él pide Mao en ese tiempo, desde estoy hablando del año 58, lo que él pide Mao es que el país se industrialice de la noche a la mañana. Un país que era campesino, agrícola, que toda su vida se había hecho en torno a la agricultura, el grueso del pueblo, que eran campesinos en ese tiempo en China, que de la noche a la mañana se abocaran a ser metalúrgicos, que hicieran fundiciones en sus casas, que
que derechamente empezaran a fundir los arados viejos que no usaban, las palas que no usaban, las cucharas, los cuchillos, las hachas que estaban oxidadas, y derechamente fundirlas y hacerlas acero. Como si el acero se puede Ok, hacer en algo tan chico como en las casas. Obviamente eso no resultó, quedó la cagá. ¿Por qué? claro, porque, mira, tuviera mi hermano acá, te estaría diciendo de que para poder hacer fundición de metales, no, cualquier cosa no te sirve. No. Es que Mao Zedong decía, no, si sirve, si todo sirve. Y está el Ah, resultado. ¿Por qué? mala ¿Qué bola. pasó? Lo que salieron de esas fundiciones artesanales fue un acero que se desgranaba. Era Malo el como... acero. Hay imágenes de eso, era como... Ay, ¿cómo te explico? A ver, ¿Has visto la bota seca de caballo? La ok, bota seca, ¿la has visto? sí. Ya. Se desgranaba como eso. Pero imagínate en acero. La gente Yeah. pescaba el acero ya enfriado y lo empezó a tomar y de repente, ¡pum!, se parte solo. Así. Oye, pero la hueá mala. Mala, pum. Mala que la weá, pum. Pucha. El punto es Entonces, que le sacan en cara esto a Mao y lo empiezan a cuestionar de que cómo se le ocurre hacer eso. Y lo más trágico empieza cuando, como estos campesinos de la noche a la mañana se empezaron a dedicar a hacer fundidores de metal, nada, de absolutamente nada, la verdad. claro, descubrieron las cosechas de trigo, de arroz, que es lo que más se come en China, Ujú. y hubo una escasez de alimentos y se produjeron hambrunas y Ah, demasiada gente no. murió de hambre. Hasta el día de hoy hay un cuestionamiento de cuántas personas fueron. Hay gente que dicen que Ah, fueron cientos de millones, otros dicen que no fueron tantos. Lo que sí es un hecho que en las zonas donde fue más afectada por esta escasez de alimentos, derechamente hubo reducción de población. De un año para bueno, otro, si en una aldea vivían 1.500 personas, al otro año ya eran 1.000. no, ¿Ya? entonces fue que la hambruna, la No, verdad. si fue brigio. Fue muy duro. El punto es que todos los datos empiezan a llegar y todos empezaron a preguntar por qué todo falló. Y de repente se dieron cuenta de que como no querían llevar a la contraria a Mao, los responsables de las provincias empezaron a mentir en los resultados del acero y los resultados de las cosechas. Entonces, en el gobierno central de Pekín se dieron cuenta de que había menos cosechas de lo que ellos tenían informado, solamente para no llevarse mal con Mao, ¿ya? Yeah, ¿Por eso qué? me suena, Porque eso de manipular cifras para no llevarse mal con alguien me suena algo conocido. el punto es que, porque claro, porque si habían malos resultados, habían castigos, pum, ¿ya? No sé, es mi opinión personal, creo que tener esa clase de incentivo es estúpido, porque lo importante es que si vaya a implementar medidas, si vaya a implementar cosas que se miden con resultados, no te pongáis metas de esto se cumple o esto no. Primero averigua, primero ten la información y de ahí tomar decisiones. Punto. Claro, O sea, yo me inclino por ese claro, lado. aquí derechamente pusieron la carreta ante los bueyes. Y así fue. Y tuvo consecuencias trágicas. El punto es que por este experimento, digamos, loco, derechamente apartan a Mao, lo mandan a la chucha, y, Ya. y se intenta renovar el liderazgo del Partido Comunista Chino, pero a Mao lo dejan como un cargo, no sé si de propaganda o de cultura, pero lo dejan en un cargo, entre comillas, relegado, pero a la larga él lo usa. Ah, ¿Qué es lo que pasó? empieza a generar la famosa Él, revolución cultural china. claro, ¿qué es lo que pasó? Esto lo hace junto con su esposa. Eh, bueno, ella se llama, ay, ¿cómo se llama? Ella tiene bueno, esta mujer que era una actriz en el fondo, Ah, le decían Madame Mao.
por ser la esposa Ya. de Mao Zedong. ¿Qué pasó, entonces? Y ella fue el artífice, junto con su marido, obviamente Mao Zedong, de colocar a Mao como ícono de la revolución, ¿ya? Lo empiezan a colocar en películas, en obras, en canciones, lo que sea, para que estar permanentemente mencionando a Mao en lo que sea. De primera, los líderes del Partido Comunista lo toleran porque consideran que lo que él hizo fue tan importante que hay que darle ese espacio, ¿ya? Que hay que tener un líder espiritual dentro del país, pero que sea eso nomás. Claro, Obviamente dejaron al gato cuidando la carnicería porque él lo que hace con ese acceso de su imagen a la propaganda es derechamente cimentar un ascendiente sobre las personas que él después usa de forma descarada. claro, eso es Lo lo que que estoy él, viendo acá. claro, lo que él hace es derechamente, lo que él hace derechamente es derechamente recuperar el poder del Partido Comunista y que nadie vuelva a cuestionar la palabra derechamente. Claro. Y esto empieza en el año 66 cuando a través de columnas que se publican en los diarios controlados por el gobierno, se empiezan a publicar escritos contra algunos dirigentes que derechamente cuestionaban la palabra de Mao Zedong y los trataban de capitalistas, de burgueses, de lo que sea, y lo empieza derechamente ataques frontales, obviamente de carácter verbal. Claro. Y llega a tal punto que hay un general que le sigue el juego, que él dice que Mao Zedong se va a reunir a la plaza, qué sé yo, y ese llamado llegan creo que 1 millón de personas, se produce en la plaza de Tiananmen en esa reunión, y de ahí se empieza a cimentar la leyenda de la revolución cultural, de Ah, ya. que y ella habla este general, no llega a propiamente tal Mao, sino llega a este general que se declara como amigo de él. Oh, parece que lo perdimos, a ver. Vamos a salir de la pantalla un poquito, porque se nos ha quedado pegado el amigo aquí. Eh, lo más probable es que se le haya caído la conexión. Pero sí, en efecto, onda, aquí, bueno, estoy viendo, a medida que él va contando la historia, voy revisándola acá en Wikipedia, porque es la forma que tengo de tener que ir enterándome de la historia. Y veo que sí, en efecto, onda, el maoísmo es algo que sigue existiendo en cierta forma en China, que fue perpetuado por el sucesor Deng Xiaoping y de ahí posteriormente en los siguientes mandatarios chinos. Eh, ahora, la idea de tener que hacer una técnica como esa, que es la de tener que ponerte a hacer propaganda de ti mismo y eso, meterlo, digamos, en la ideología del país, tiene repercusiones a largo plazo, a larguísimo plazo en este caso, porque empieza a ocurrir un poco lo mismo que ocurre en Corea del Norte, que es esto de no tanto una cosa dinástica, pero sí una cosa que es más, que busca perpetuar una ideología por mucho más tiempo. A ver, aquí volvió JP, todavía no tengo la Sí, imagen de él. me fui. ¿Qué pasó, hombre? A ver, nos taldea un poco la conexión, da un poquitito, Ya, porque estoy cachando de que se tiene que haber caído por el otro lado. Parece que ahí volví, ya. estoy seguro. Parece que ahí volví. A ver, da un poquitito porque
¿Sí o no? Sí, ahí estoy de vuelta. Pero ahora yo perdí el control de los computadores remotos. Parece que hubo un salto en la internet allá del canal. Esas son las Ya. cosas que pasan cuando uno está haciendo un programa de forma remota, la verdad. Mira, ahora vamos a tratar de hacer volver a JP porque en estos momentos estoy solo en pantalla. Chuta, he vuelto loco aquí. Dejen de ocupar la internet, por favor. Fichile, pues déjenme terminar el programa al menos. A ver, vamos a entrar a dos retratos acá. Y ahí Ahora sí. sí, ya. Ahora. Chuta, tuvimos un salto aquí. A lo mejor los chinos nos están atacando la internet, viejo, porque perdí Claro, como si control le por interesara. un par de segundos y se fue todo al garete, hermano. En fin. El punto Pero de lo que estaba bueno, hablando es que, sí, estaba rellenando un poco mientras tú estabas ahí de baja. Estaba rellenando en que la idea de tener una técnica como esa y aplicarla en un país, tener que generar, digamos, consecuencias a largo plazo en cómo ese país piensa respecto a sus líderes, cosa de poder mantener un poco la cancha rayada respecto a quién puede continuar gobernando el país y de qué forma. y eso es lo que hizo Mao, derechamente, él usó esta efervescencia juvenil y las conformó en los famosos guardias rojos, que eran Ah, como una ya. especie entre, no sé si son juventudes hitlerianas, pero entre Sí, bueno, grupos de choque, derechamente, claro, ¿ya? Y que derechamente atacaban a todo el que era considerado contrarrevolucionario, según las palabras de Mao. claro, El esa es punto es como que la forma en la que derechamente, actúa. claro, el punto es que derechamente con Mao se hace con el poder del partido una vez más y nadie le cuestiona la palabra mientras él está vivo y logra su Claro, objetivo en base a esto. Ahora, una de las cosas locas que logró Mao durante el salto adelante es, por ejemplo, cuando se ocurre la hambruna, Mao dice, no, lo que pasa es que los pájaros se comen los granos y de que hay que espantar a los pájaros, hay que matarlos. Entonces lo que hay que hacer es ir a los campos, meter bulla con ollas, con cualquier cosa que meta ruido y espantar a los gorriones que se comen nuestros granos y así los pájaros no van a comerse el grano de nuestras cosechas. ¿Qué es lo que hace la gente? la culpa es de los Agarra pollos, papa, no están gastando poco. claro, agarran papa, hacen esto, millones de gorriones mueren y la consecuencia es de que como los gorrones se mueren, no hay nadie que se coma los bichos y los bichos, Y entre eso, que ellos los saltamontes, ellos se comen mejor que nadie en las cosechas y se agudiza más la escasez de alimentos en esa época en China. Es como de esa ah, ya, general ya. idea como no tomar cloro o colocarse desinfectante en la sangre. Inyectarse desinfectante o meterse una luz o tragarse una luz ultravioleta. ¿Qué? A todo esto, ya aparecieron informes o sea, yo revisando Twitter, aparecieron informes de varios hospitales en Estados Unidos de gente que ¿Ya? estaba llegando con consecuencias de haber tomado desinfectante o qué sé yo. ¿Sabes qué? Me acordé del primer capítulo del coronavirus cuando dijiste, no sea tonto, no tome cloro. ¿Y qué hace Donald Trump? Tome cloro. Tranqui, que tomen cloro. Por Dios. Volviendo a este ejemplo nocivo de liderazgo, Ujú. eh, mientras está vivo Mao Zedong, nadie le cuestiona la palabra. Aunque lo haga mal, aunque se mande con Doro, aunque se contradiga incluso a sí mismo, nadie le cuestiona la palabra. El punto es que cuando muere, los seguidores más cercanos a Mao Zedong, entre ellos está su propia esposa, Ujú. ellos cargan con la culpa de la revolución cultural. Y ellos los enjuician y terminan todos presos. Hasta el resto de sus días. Puta. Ya, ahora, ¿qué es lo loco de la revolución cultural con Mao? Que había un general, este general que yo te digo que digamos, era el que Se apoyaba a declaró, Mao, incluso fue el que redactó el libro rojo. se El autodeclaró tipo amigo se de Mao. quería hacer, claro, este general se quería hacer con el poder en el fondo, ¿ya?
y hasta incluso hasta el propio Mao le empezó como a chorear la cuestión de la relación cultural y de los guardias rojos. Y llega a tal punto que Mao Zedong se da cuenta de estas ansias de poder de este general y derechamente lo relegan, por no decir no, que lo matan, porque a la larga esta persona intenta arrancar a la Unión Soviética y el avión al despegar en el aire explota. Nadie sabe cómo hoy en día, pero el avión desaparece entre que despega de China y nunca llega a Rusia. Ah, ya. Sí, desapareció en la estrella con los Bermudas, que anda a saber dónde. Puta, ya. Y el punto es que mientras está vivo, claro, a nadie le gusta la palabra Mao. Entonces, las consecuencias de todo esto, de esta revolución cultural, le echan la culpa a alguien y es derechamente, le echan la culpa hasta a la banda de los cuatro que dicen, que sería su mujer, este general que, bueno, que a la larga muere, y otras personas más que estaban involucradas, que eran cuatro personas. Y la que lideraba esta banda de los cuatro, además de Mao Zedong, era justamente la esposa de Mao. Puta, ya. O sea, El básicamente punto la es que, agarró contra gente que tenía cerca porque estaba choreado todo este cuento. Y es como claro, no en volar están como agarrando demasiado papa en una idea que era mía al final, y es como que ellos están siendo más protagonistas que yo, chao con ellos. claro, eso es lo que Ya. al final terminó. La El... paranoia ataca de nuevo al líder autocrático. Sí, sí, la paranoia, loco, ¿no? Por Dios. Es poderosa. Sí, no, el loco en esa weá. Y muere Mao y se inicia el proceso de... Y justamente el mal gobierno, una frase muy aristocrática que dije, el mal gobierno de Mao Zedong justifica en el fondo digamos, la caída de China en el capitalismo de hoy en día, po. Porque Deng Xiaoping, que él fue relegado dentro de la revolución cultural, que además uno de sus hijos fue víctima de la Guardia Roja, porque se cree que en una de estas confrontaciones de la Guardia Roja a él lo dejan caer desde un 10.º piso, que era tetrapléjico. Eh, Deng Xiaoping derechamente él dice que Mao Zedong derechamente estaba equivocado, y él lo cuestiona abiertamente dentro de la feria del partido y dice que China tiene que intentar algo nuevo. Y ahí es donde Deng Xiaoping se la juega por hacer digamos, introducir elementos de la economía capitalista, cosas que muchos viejos guardias del Partido Comunista no están de acuerdo, y él lo intenta convencer, digamos, probémoslo en esta zona de China, en tal parte, y si esto funciona, lo aplicamos en otro lado. Básicamente ese juego que juega Deng Xiaoping le resulta y a la larga se convirtió en el modelo de lo que hoy en día es China. Claro, Sintetizando en esta frase, de lo mismo si el gato es blanco o negro, lo importante es que caza ratones. claro. De ahí viene un poco eso. Claro. Y en efecto, Deng Xiaoping pasa a ser como empieza a generar el protagonismo de China en la palestra mundial a nivel económico, que es el terreno en el cual básicamente se pelea ahora. Y Claro, el terreno en el cual es un terreno bastante cruel, la verdad, porque los cambios son súper rápidos, son súper bruscos y tienen consecuencias bastante drásticas súper rápido. Entonces, claro, claro, es un lugar en el cual tú podés medir al tiro quién gana y quién pierde y quién sigue ganando y sigue perdiendo. Pero también exacto, es fácil de poder arreglar ese juego. O sea, es un campo de batalla bastante poco militar, pero que tiene consecuencias más nefastas que un campo militar, la verdad. sí, bo, Pero lo interesante es que eso viene a cambiar un poco el panorama mundial. Se empieza a mirar más a China como un agente, no como un agente, sino que como un protagonista importante, digamos, del desarrollo mundial, y la dirección que empieza a desarrollar el mundo desde ese punto en adelante. Eh, Porque tenemos a un país que tiene un largo historial de imperialismo, de gobiernos totalitarios, de gobiernos autócratas, que es el caso de China, mm, que de por sí siempre ha sido súper imperialista.
no tanto en expansión, pero sí en tener que funcionar a partir de una figura tipo emperador. Y luego Sí. tenemos a Rusia, que es un país que se ha encargado de tener que derrocar a emperadores, y donde básicamente el que viene después derroca al que viene anteriormente, si es que cae solo. Y el otro país importante dentro de todo este triángulo es Estados Unidos, que es un país que quiere ser imperialista, pero claro, su mamá no lo deja, y pasaría a ser Gran Bretaña. La reina no la Eh, deja, claro. claro, ahora, igual Estados Unidos es algo así es como un nuevo rico, como lo llaman, porque es alguien que tiene plata y ostenta cosas, pero no tiene la clase de alta alcurnia. Entonces, por eso Claro. está como esa gran diferencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en que Gran Bretaña tiene plata, pero tiene clase, tiene sutileza para hacer las cosas. Los gringos no, los gringos son como saltar y resultados Claro. inmediatos, te devolvemos tu dinero, o me robo El el Yankee dinero de también. Texas. Claro, es muy Claro. viejo para sus cosas y por lo mismo quiere hacer cosas a nivel imperial, pero es malo haciéndolas. Y ahora es cuando se empiezan a notar esa clase de cosas. Cuando tú tenías un país como China que tiene experiencia siendo imperialista, tenía Rusia que tiene Tiene experiencia haciendo, eh, picando por atrás, y Estados Unidos que es el cabro chico con pataleta del patio del kinder. Es fácil caer en ese escenario, sobre todo cuando Claro. ahora es tan potente como ahora con el superpresidente que tienen los estadounidenses. O sea, eh, Pero mira, hay que ser justo. Han habido la mejores balanza personas queda siendo así. presidente de Estados Unidos. ¿Ah? Han habido mejores personas siendo presidente de Estados Unidos. No, claramente. Pero este cuento del bipartidismo de Estados Unidos es lo que a las finales termina afectando cómo toman las decisiones, cómo se planifican de aquí a futuro, y eso es lo que los hace terribles, terribles Claro. en la forma de vivir. Pero bueno, Pero mira, esas son volviendo al tema las cosas que... de Mao y de China, ¿por qué te digo que en China nunca pegó el mesianismo? Ujú, Y tú mencionaste la cuestión de los emperadores. Es decir, ¿por qué? ujú, Porque en China y en general en Asia existe la cultura del confucianismo, o en claro. realidad la filosofía del confucianismo. El confucianismo es una corriente filosófica que dice que hay un orden social que está en... ¿Qué pasó? Ah, no, Ah, no ya, hizo. ya. Que hay un orden social y que uno tiene que respetar ese orden, pero Ujú, todo se basa en el carácter recíproco. O sea, yo te respeto en la medida que tú me respetas, ¿ya? Y que también los gobernados tienen que ser obedientes con sus gobernantes en la medida que los gobernantes sean dignos y justos gobernantes. punto importante ese. Sí. Una de las cosas locas del confucianismo es la cuestión del mandato del cielo. Ujú, O sea, es como una especie de la divina providencia de la corona europea, pero de una manera muy distinta. ujú, Por ejemplo, el mandato del cielo significaba que el emperador tenía el poder en la medida que el cielo se lo permitía. Y el cielo podía manifestar señales de que ese emperador estaba haciendo algo malo. Una señal era, por ejemplo, una sequía, ah, ya. un desastre natural, una guerra injustificada, eh, cualquier cosa que causara una conmoción entre la población y que el emperador no lo pudiera controlar. Eso era una señal de que el emperador había perdido el mandato del cielo y Ujú. el pueblo tenía el derecho a restituir el mandato del cielo eligiendo o a otro gobernante, a otro emperador, a derrocar su dinastía o lo que sea. Entonces es muy cínico y muy redondo ese concepto porque en el fondo justifica los cambios en la medida que las circunstancias lo exijan. Claro. ¿Ya? Entonces, el emperador, esta figura efectivamente autocrática y autoritaria, no es el salvador, es una figura
que cumple una función, no es ornamental tampoco, no es como Japón que lo tienen en una jaula de oro y no hace ni una hueá. No, Claro, el emperador efectivamente es una persona que ejerce poder, pero también es funcional a un sistema social que él debe también respetar. Porque lo que hay que entender que en China, históricamente las religiones consideraban sagrado, en general el confucianismo consideraba sagrado la relación social más que el lazo con algún espíritu, un dios, lo que sea. claro. Eso es lo que estoy viendo acá. Y de hecho, sabes que me recuerda mucho cómo funciona un poco los reyes británicos. Porque los reyes británicos se supone que el mandato que ellos tienen proviene, proviene del cielo, proviene de Dios. Pero de por sí, ellos le confieren un alto grado de responsabilidad. Mira, digamos, este asunto del mandato del cielo funciona bien, o sea, lo explican bien en la serie The Crown, la hemos dado un par de veces en el canal, porque ahí explican, se supone que ahí, la serie trata sobre el reinado de la reina Isabel II, y en el capítulo en el cual se trata sobre su investidura como reina, ahí le explican cómo funciona este asunto de la investidura, cuál es la mística que hay detrás de ser la reina de Inglaterra. Y una de las cosas de las que hablan son precisamente de cómo esta tiene que ser un ejemplo moral para toda Gran Bretaña, así como también que el tipo de mandato que tiene eh, es conferido, digamos, es conferido por Dios, pero puede mandar tanto como la gente le permita mandar. Y es un poco Mm, como funciona casi un presidente, una cosa así. sí. Sí, porque Inglaterra nunca se entregó al absolutismo. Claro, En la corona británica nunca se entregó al absolutismo porque en el fondo, después de la Carta Magna, nunca se lo permitieron en el fondo. claro. De hecho, son ¿Ya? súper constitucionalistas en ese aspecto. Sí, Se apegan muy bien a cómo funciona la constitución británica respecto a qué puede hacer la familia real, o digamos en este caso el rey, eh, respecto al pueblo. claro. Porque ese balance de poder es fundamental para poder mantener, tener balance, tener continuidad, tener estabilidad, que son como cosas fundamentales para poder tener un día a día. Claro, Por eso es interesante qué es lo que logran en ese aspecto. claro. Porque claro, como te dije, los ingleses nunca se entregaron al absolutismo porque tal como te decía, ellos son muy constitucionalistas incluso desde la época de la Edad Media derechamente. No como en Francia, con España, que se entregaron al absolutismo, a la ilustración, qué sé yo, y a la divina providencia, derechamente, que de que el poder viene de Dios y de ahí no lo cuestionáis y se acabó, ¿ya? Claro, Que es algo muy romano, me atrevería a decir, ¿ya? claro, O muy judeo-romano, si uno quisiera ser más fino, claro. ¿ya? Porque todos tienen una visión de la autoridad absoluta como, o sea, súper diferente uno de otro, dependiendo de quién lo plantea y cómo. Porque hay quienes lo ven como una responsabilidad, hay otros que lo ven como chip libre. Todo depende de quién toma ese poder y cómo lo utiliza, que es la parte fundamental. Mira, nos quedan 2 minutos. Ya. Eh, ¿Qué queda para esta semana? O sea, para la próxima semana. ¿Qué vendría? ¿Qué? Digamos, hecho a estar atento, por ejemplo, el 1 de mayo. En un fin de Primero semana de largo. mayo, sí. Que no haya tantos turistas, Eh, sí, o sea, hay o gente que sea, que no reporta haya, que pues, ¿ah? hay gente que reporta que ya hay gente afuera viviendo acá. Es como, no sé, Sí, como no salgo mucho, me cuesta de repente darle crédito a esa clase de cosas. Así que yo confío más que nada en lo que me van contando quienes van saliendo, de repente los contactos que tengo con la gente del canal cuando voy a hacer cosas allá. Así que el llamado sigue siendo a cuidarse, ¿no? sí, po. A tener mucho Eh, cuidado, no salir más de lo sí. necesario. Han aparecido estudios que dicen que este bicho se propaga con mayor facilidad en lugares húmedos. Sí, eso es algo que, digamos, acá en Chile al menos está por verse, porque ya tenemos una lluvia.
Sí. Bastante buena la lluvia. Estábamos esperando que lloviera un poco. Eh, no está lloviendo ahora, no está lloviendo. Paró de llover ya. No, sí, Ah, pronóstico del tiempo para mañana. ¿Seguirá lloviendo, no? Eh, había una tormenta eléctrica en el sur, del Maule hacia el sur parece. Mira, según Google en este momento hay, digo al tiro, hay 14 grados. Creo que de repente le da mucha temperatura a esta cuestión. Eh, Vamos a acaso podemos entrar a tres pantallas. Eh, pues, hombre, yo te dije, tres pantallas. Ahora, eso. ¡No! ¡Me hizo desaparecer! Ah, Ahí está, ahí está, ahí está. ahí sí. 14 grados en Pichilemu. Hay un sitio web que yo reviso. Mira, pronostica una lluvia para el lunes. Ah, Eso está Mírcali. interesante. Eso está interesante. Aunque claro, este es el pronóstico que obtiene de un sitio web extranjero. Casi todos revisan el tiempo ¿Meteorología de... de Chile? Sí. Eh, Pucha, siempre me... Meteo Chile. Chile.cl. Ájale. ¿Por qué siempre hacen esto? O sea, que, mira, esta es una cuestión que me carga de algunos sitios web en que te obligan a ponerle las tres W. Más encima es gov.cl. Y como no lo reviso tanto por aquí, porque estoy acostumbrado a ver que aparece al final de la programación. O sea, yo llevo haciendo sitios para ver el tiempo no sé cuántos años, así que mira, yo armé una página para poder ver el tiempo el año 2011, en que utilizaba información de Meteo Chile. ¿Ya? Y tuve que sacar esos conocimientos de nuevo para poder hacer la información del clima al final de la programación. Sí, lo de la planilla. El sitio web en ese aspecto no ha cambiado en nada. Vamos a ver si acaso el internet me permite navegar un computador lejano para poder hacer esta cuestión. Ahí está, Pichilemu. Vamos a revisar el detalle. Ahí está. Pichilemu, para esta madrugada cubierto de precipitaciones aisladas, variando nubosidad parcial. Para el día sábado. O sea, va a Mm. seguir lloviendo al menos probablemente durante esta noche y de ahí no vuelve a llover, la verdad. No hay más lluvia. Hasta nuevo aviso, básicamente. Así que sí, una pequeña lluvia eh, que de algo ayude, pero hay que tener mucho ojo, porque con la lluvia salen las enfermedades respiratorias, sea coronavirus o no. Sí. Eh, hablando del bicho, ¿te Me suena caga el lógico tema. de que la nicotina sea algo protector? A mí No, me huele que no. no, sí, mira, es tan protector como la cocaína, te digo el tiro. Y Yo- como yo podría decir, el aceite de motor protege contra el coronavirus, no van a pasar ni 20 minutos, va a haber gente bañada en aceite de motor esperando protegerse, pero en realidad así no funciona. Así. Mira, yo pensé que eran patrañas, pero los locos que los franceses agarraron papa y prohibieron la venta de patch de nicotina porque los van a usar en personas que están enfermas para ver cómo es la Mira, cuestión. estudios, estudios clínicos tienen que hacerse siempre. Ahora se están haciendo estudios clínicos con varios medicamentos existentes y nuevos. De hecho, Alemania comenzó pruebas clínicas hace un par de días en 500 pacientes en Alemania. Eh, Porque en realidad todo esto es una carrera por tener que encontrar una vacuna contra el bicho. Sí, Sí, la carrera está, están todos corriendo y aquí no basta con el primero que llegue con la solución, sino que mientras más soluciones mejor, porque sobre esas soluciones se va trabajando para hacer soluciones aún mejores. Eh, mira, hay una canción que sintetiza esto. Ujú. Mira, yo sé que está la necesidad urgente de resolver este problema del coronavirus, pero tal como dice esta ranchera, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¿A qué me refiero? Llegar con una solución y buena. Porque si tiran una vacuna a las tontas y a locas y si algo sale mal, ahí estamos hablando mal. Oye, gran tema ese. Es que me recordaste, gran tema ese.
Porque No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. es que me encanta ese tema por una razón muy sencilla. Sigue Eh, siendo el rey. ¿Ah? ¿Sigo No, siendo el rey? sí, en realidad no es el rey. Según este Ah, cabro, no es el. Esto basó en un. ¿Qué quiere ser millonario en Venezuela, creo? ¿Ya? Donde este No cabro se sé. sabía la letra de la canción. ¡Ya! ¿No se la sabe? ¡Ah, por Dios! Perdió en El esa pap- pregunta. No me acuerdo cuánta plata perdió, pero busca por el papá de los helados. No, el que no conoce esa ranchera no es sudamericano. Bueno, ahí lo tenéis, su cara lo dice todo. No, ese weón no es venezolano, ese culiao. Mira, ahí está, puedes buscarlo. ¿Quién quiere ser millonario? El papá de los helados. Lo pondría ahora, pero nos queda muy poco tiempo. Ya, Así que eso. Flaco, nos estamos viendo la ya. próxima semana. A la próxima semana. Saludos, mano. Me Saludos a mando todos el en la WhatsApp casa. interno, me mando saludos. Ya. Sí, oye, sí, acuérdense que la repetición de este programa está a las 1 de la mañana del día domingo, porque salimos después de las películas y después después de las noticias. Súper temprano. Es que quiero que este programa lo vea todo el mundo, por eso lo tiro a la 1 de la mañana. Pero en fin, Ya. nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, Pues Marco. Cuídate. saludos a todos por allá. Ya en tu nombre. Y vamos a salir hacia una pantalla ahora. Cuando quiera. A ver. Ah, ah. No, la conexión se perdió. Oh, estamos peligrando ya. Oh, no, no puede ser. ¿Por qué me haces esto? Ah, ¿quién te creó, Satanás? Ahí sí. Ya. Perfecto. Bien, eso sería la edición de hoy de En la Cabina. Espero que tengan una buena noche. Ahora a continuación una serie. Y sigan atentos a la programación del canal. Creo que más que eso no puedo decir, excepto cuídense, que tengan un buen fin de semana, el resto de la semana. Y oye, me están aplaudiendo. Quedan 20 segundos de programa, Dios mío. ¡Ah! En fin, nos vemos, cuídense. Chao. Claro.